Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy vamos a analizar las preguntas 477 a 485. Primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. ¿Qué nos manda el primer mandamiento de la Iglesia? El primer mandamiento de la Iglesia nos ordena oír misa entera todos los domingos y fiesta de guardar. Nos manda la Madre Iglesia de santificar el día del Señor mediante la Santa Misa. La Santa Misa que reemplaza todos los sacrificios del culto del Antiguo Testamento. Nos manda la Iglesia asistir con devoción a la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto, oyéndola desde el principio hasta el fin. Entonces los que llegan tarde en la misa por culpa suya, negligente, pierden. ¿Por qué? Porque la misa empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la misa a que la Iglesia desea se asista los domingos y demás fiestas de precepto? La misa a que la Iglesia desea que en cuanto sea posible se asista los domingos y demás fiestas de precepto es la misa parroquial, la misa de la parroquia, porque somos una familia. Dice aquí en cuanto sea posible. Por ejemplo, una persona va a trabajar, una persona es doctor, es enfermera, tiene que trabajar, y bien, busca la misa que pueda tener. Pero no lo normal, la familia debe asistir a la Santa Misa de la parroquia. ¿Por qué la Iglesia recomienda a los fieles la asistencia a la misa parroquial? La Iglesia recomienda a los fieles la asistencia a la misa parroquial, primero, para que los de la misma parroquia se unan a rogar con el párroco, que es su cabeza, su padre espiritual, su pastor. Dos, para que los feligreses participen con más especialidad al santo sacrificio que se aplica principalmente por ellos. Tres, para que oigan las verdades del Evangelio que los párrocos tienen obligación de exponer en la Santa Misa, escuchar la palabra de Dios. Y cuatro, para que vengan en conocimiento de las prescripciones y avisos que en dicha misa se publican. ¿Qué quiere decir dominica o domingo? Domingo quiere decir día del Señor, o día especialmente consagrado al divino servicio. Dies Domini en latín, día del Señor. ¿Por qué en el primer mandamiento de la Iglesia se hace particular mención del domingo? En el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia se hace particular mención del domingo porque esta es la fiesta principal entre los cristianos. Como el sábado era la fiesta principal entre los judíos, establecida por el mismo Dios. Pues, queridos hermanos, el tercer mandamiento de Dios dice santificar, acuérdate de santificar el día del Señor, de santificar el Shabbat, el sábado, que era día del Señor en el Antiguo Testamento. Pero debido a que Cristo resucitó, triunfador del pecado, de la muerte, del infierno, resucitó el domingo, y bien el día del Señor pasó a ser del sábado, pasó a ser el domingo. En sí nada cambia. Un día tenemos que santificarlo, consagrarlo a Dios, consagrarlo al descanso,
consagrarlo, escuchar palabra de Dios y adorar a Dios mediante el santo sacrificio, este día pasó a ser el domingo debido a la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también es el domingo cuando bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Empezó la difusión de la fe cristiana y fundación oficial de la iglesia, fundada por Cristo, pero empieza a tomar cuerpo y tener más hijos. El domingo significa día del Señor, día especialmente consagrado al Señor. Pregunta 482. ¿Qué otras fiestas ha instituido la iglesia? La iglesia ha instituido, además, las fiestas de nuestro Señor Jesucristo, de la Santa Virgen María, de los ángeles y de los santos. ¿Por qué la iglesia ha instituido otras fiestas de nuestro Señor? La iglesia ha instituido otras fiestas de nuestro Señor en memoria de sus divinos misterios. Por ejemplo, en la Navidad. La Navidad es memoria del nacimiento como hombre de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad. Por ejemplo, la Ascensión, cuando Jesús sube al cielo. Entonces, la iglesia instituye fiestas para acordarnos de todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Y por ejemplo, el Jueves Santo, jueves de la institución de la Divina Eucaristía, del sacerdocio, el Viernes Santo, gracias a Dios, todavía en los países que fueron católicos en su historia, en su pasado, en su cuerpo social, y bien, todavía hoy, gracias a Dios, en varios países, especialmente en los países hispanos, es casi feriado. Y estos días feriados del Viernes Santo, del Jueves Santo, no son días de vacaciones, de playa, de deporte. No. Los que esto hacen, realmente hacen muy mal. Son unos ingratos de primera. Porque el jueves anterior al Jueves Santo, el viernes anterior al Viernes Santo, ¿por qué no te dejan ir de descanso? ¿Por qué tienes que ir a trabajar esos días y no el jueves precisamente santo, Viernes Santo? Porque el Jueves Santo, Viernes Santo es santo, es día en que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz. Por lo tanto, un católico que el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo va de playa, de placeres, de deporte, de montaña o de mar, está totalmente equivocado. Es un ingrato, es un ladrón, de hecho, un ladrón. ¿Por qué? Porque estos días, si no trabaja, es por Jesucristo. Jesucristo que murió precisamente el Viernes Santo dando su vida por nosotros. En la iglesia instituyó estas fiestas como domingos, de un cierto modo, y es para que tomemos más conciencia de la importancia de adorar a Dios y también conocer a nuestro Jesucristo y también descansar en el cuerpo. Pregunta 484. ¿Por qué fin han sido instituidas las fiestas de la Santísima Virgen, de los ángeles y de los santos? Las fiestas de la Santa Virgen, de los ángeles, de los santos han sido instituidas. 1. En memoria de las gracias con que Dios los enriqueció y en agradecimiento a la divina bondad por habérselas dispensado. Entonces, por ejemplo, agradecemos al Señor el 15 de agosto por la triunfante Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos. El 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Agradecemos al Señor de habernos dado María como madre, futura madre del Señor Jesús y concebida en gracia, en santidad, para que aplastara la cabeza de la serpiente infernal. La que iba a aplastar la cabeza de la serpiente infernal no podía ser
ni siquiera estar un momento bajo su influjo. Por eso María es Inmaculada Concepción. También hay fiestas, por ejemplo, no sé, de la aparición de la Virgen en el Tepeyac de México, en la Virgen de Guadalupe, reina de México, emperatriz de las Américas y Filipinas, por ejemplo. También, por ejemplo, Señor San José, el 19 de marzo, para acordarnos que este personaje tuvo una influencia muy grande en la obra de la salvación. Nuestro Señor lo escogió para que fuera el padre adoptivo de Cristo nuestro Señor y también nuestro Padre, de un cierto modo, porque si somos hermanos de Cristo, hijos de María, bien es justo que San José también sea nuestro Padre adoptivo, San José que es terror de los demonios. Entonces estas fiestas fueron hechas en memoria de las gracias que Dios enriqueció a los santos de la Virgen y en agradecimiento de la divina bondad por habérselas dispensado. Por ejemplo, el 29 de junio celebramos la fiesta de San Pedro, San Pablo, mártires triunfadoras del demonio, del paganismo, derramando su sangre en Roma para derrumbar el paganismo y hacer durante siglos y siglos Roma capital de la Iglesia de Cristo. 2. Estas fiestas fueron instituidas para que nosotros los honremos, imitemos sus ejemplos y ellos nos ayuden con sus oraciones. Entonces, de un lado agradecemos al Señor de haberlos hecho santos, de haberles dado tantas gracias de santidad, y del otro lado, estas fiestas existen para que honremos a la Virgen, a los santos, e imitemos sus ejemplos, y ellos nos ayuden con sus oraciones. Por ejemplo, sería maravilloso si cada familia lee cada noche, aunque sea un resumen, la vida del santo del día. Así cada noche podríamos penetrar en una familia que produjo santo, escuchar las virtudes que ejercitó estos santos, esta santa. Por ejemplo, una mujer casada que lee o que escucha la vida de Santa Mónica, se anima a luchar, a triunfar en su matrimonio a pesar de las dificultades. Santa Mónica, jovencita, se casó con un pagano, realmente pagano, no bautizado. Tenía una suegra tremenda, pagana también, y más tarde tuvo un hijo tremendísimo, Agustín, hereje, concubinario, orgulloso, desobediente. Una persona que lee la vida de Santa Mónica, por ejemplo, o escucha su vida, se anima a no desanimarse, porque Mónica, con su dulzura, con su inteligencia, con sus oraciones, con sus sacrificios, con su fe, logró a ganarse esas almas. Ganó la confianza de la suegra, que la protegió después. Ganó la estima de su esposo, que pidió el bautismo, igual que la suegra, y finalmente convirtió a Santo Agustín. Por ejemplo, cuando uno lee la vida de de los santos, un joven que lee la vida de Santo Domingo Savio y ve que este muchacho fue a los 15 años ya santo y decía: prefiero morir antes que pecar. ¡Qué maravilla! Cuando uno lee la vida de Santo Ignacio de Loyola, por ejemplo, cómo ve que este hombre luchó para restaurar la fe cristiana amenazada por la herejía protestante. Cuando leemos la vida de San Juan Bosco, un muchacho nacido y quedó muy pronto huérfano, pobre, cómo pasó por todas las dificultades, llegó a ser un santazo de primera y ser educador de toda la juventud. Entonces, hacemos estas fiestas para que imitemos los ejemplos de los santos y también para que ellos nos ayuden con sus oraciones. Entonces, queridos hermanos, primer mandamiento de la Iglesia es santificar el día del Señor oyendo misa entera los domingos, todos los domingos del año, y las fiestas de guardar. Ahora, las fiestas de guardar depende un poco de cada país.
Por ejemplo, en México el 2 de diciembre es fiesta de guardar, por ejemplo, Virgen de Guadalupe. En Nicaragua el 8 de diciembre la Virgen Inmaculada. En Guatemala el 15 de agosto en la capital, la Asunción. En Salvador es Cristo Salvador del mundo. En Honduras, por ejemplo, Nuestra Señora de Suyapa, etc. Cada país tiene sus fiestas particulares. Antes había más fiestas. Esto ya, debido a la circunstancia social, política de los países, las revoluciones, no quedan de guardar, pero quedan de devoción. Entonces usted puede escuchar estas misas, por ejemplo, la Epifanía, por ejemplo, San José, 19 de marzo, esto es de guardar en Costa Rica, por ejemplo. Depende de los países, pero si usted pudo ir a misa en esas fiestas, qué bueno, y si no pudo, tampoco es pecado. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no las impone como fiesta de guardar. Entonces la iglesia, por autoridad de Cristo, para facilitar la salvación de sus hijos, puso unas fiestas, unos mandamientos. Primer mandamiento, oír misa entera todos los domingos, fiesta de guardar. Segundo mandamiento, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte, es ya de comulgar. Tercero, comulgar en Pascua Florida. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando manda la Santa Iglesia. 5, ayudar a la iglesia en sus necesidades, ayudar a la iglesia con sus caridades, sus diezmos, sus caridades. Esos son los mandamientos de la iglesia, hechos para que nos ayuden a salvarnos y no perdernos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en la charla siguiente, más larga, voy a explicar más a fondo este primer mandamiento de la iglesia. Que Dios los bendiga con sus familias.